Una vez que la persona ha hecho efectiva la vida eterna que Cristo consumó en la cruz, por la fe, la persona entra a la vida eterna, entra a la inmortalidad de su alma. Entonces voy a repetir, una vez que la persona ha obedecido las dos demandas del Señor, el Señor comenzó a demandar dos demandas para que la persona haga efectiva la inmortalidad para su alma, la vida eterna. En Marcos 1:15, nosotros leemos que cuando Cristo inició su ministerio de salvación, comenzó a demandar dos demandas. Dos. Marcos 1:15. El Señor empezó a demandar, a predicar, el tiempo se ha cumplido. O sea, se ha cumplido el tiempo que estaba establecido para mi venida. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio con todo vuestro corazón, es decir, con fe. Ahí están las dos demandas para entrar al nuevo pacto con el Señor. Entonces, la persona está demandada al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Cualquier persona que obedezca a estas dos demandas hace efectiva para su alma la vida eterna. La hace efectiva por haberse arrepentido y haber creído en el Evangelio. El arrepentimiento que Dios demanda para salvación es metanoia, escrito en griego. Cada vez que nosotros leemos la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, en el original, porque el Nuevo Testamento fue escrito con el idioma griego antiguo, nunca fue escrito en arameo. Desde Génesis hasta Malaquías, todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo, en hebreo. Pero originalmente, cuando usted lee desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, Romanos, hasta Apocalipsis, el idioma imperante era el griego. Entonces, el médico Lucas, Mateo, Marcos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro escribieron en griego, originalmente, la escritura. Entonces, cuando uno va al escrito original, tal cual como fue escrito el Nuevo Testamento, cada vez que uno lee la palabra arrepentimiento, uno lee metanoia, ¿ya? Metanoia, eso es arrepentimiento. Significa, al castellano, para que lo entendamos lo que Dios está exigiendo al hombre, cuando le dice arrepentidos, es metamorfosis de los pensamientos. Es un cambio en la mentalidad, en la forma de creer. Es un cambio aquí en la mente. Metamorfosis de las creencias que uno tiene respecto de cómo el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios, el Creador, en el aspecto espiritual, el aspecto moral y el aspecto judicial. Entonces, Dios exige al hombre que el hombre se arrepienta, que haga un cambio absoluto, radical. Es un cambio radical porque el ser humano tiene que autopercibirse como nunca antes se había autopercibido ante Dios. Cuando el ser humano nace en este mundo, tiene que aprender lo espiritual, porque no nace sabiendo. Cuando un ser humano nace en este mundo, los niñitos tienen fantasías, tienen ilusiones, quieren ser Superman, astronautas, quiero casarme con la mujer, la princesa, la mujer más linda. Tienen sueños los seres humanos, porque todavía no han entendido lo crudo de la vida. Conforme uno va envejeciendo, va entendiendo que existe muerte, que se tiene que morir el tío, la abuela, el papá, la mamá, que hay algo que el ser humano tiene que entender. La palabra del Señor dice que esta vida es un lindo valle, pero de sombra y de muerte. Entonces, el ser humano va a nacer en este mundo, va a vivir y va a morir. ¿Y dónde irá a parar su alma? No todo acaba con la muerte del cuerpo, la muerte física, no, porque Dios ha creado el alma con una existencia eterna, para que exista eternamente, por los siglos de los siglos de los siglos, sin fin. El cuerpo no, el cuerpo muere, es enterrado en el cementerio, echado al mar, cremado. Pero es el alma nuestra, nuestro ser interior, es lo que tiene que ser salvo. De que cuando el cuerpo muera, el alma salga del cuerpo y vaya a existir eternamente en estado de desamparo eterno, muerte eterna.
Porque dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Yo he tratado de poder hacer entender en forma contundente lo terrible de este decreto condenatorio, lo terrible que es, lo espantoso. Entonces yo cambio el verbo pecar por el verbo beber. Es como entonces Dios dijera, es como que Dios dijera entonces, el alma que bebiere, esa morirá. El alma morirá. Entonces uno se tendría que preguntar, ¿beber qué tipo de cosa? ¿Qué debiera beber yo y eso hace que mi alma entre en muerte? ¿Beber agua? ¿Beber una gaseosa? ¿Beber un jugo? No, no importa lo que bebas en lo específico. Es la acción de beber. Es como que Dios dijera, el alma que bebiere, esa morirá. Ah, o sea que yo no debo beber. Nada, nada. Así de dramático. Cambiemos el verbo pecar, yo lo había cambiado por el verbo beber, por el verbo comer. Comer, comida. Entonces, es como que Dios dijera. Todo esto es para el aspecto pedagógico, para poder entender mejor el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. Cuando Dios dice el alma que pecare, esa morirá. Ahora, al cambiar el verbo pecar por el verbo comer, entonces es como que Dios dijera, el alma que comiere, esa morirá. Ya, ok. ¿Comer qué cosa? ¿Comer garbanzo? Entonces ahí el alma que comiere garbanzo, esa morirá. O comer carne, o comer fruta, o comer verduras, o comer pan. No importa lo que comas, es la acción de comer. Ah, entonces esto es gravísimo. O sea, yo no debiera comer nada, nada. Basta que tú comas o pan, o huevos, o carne, tu alma morirá, entrará a la muerte eterna. Será condenada al desamparo eterno, al lago de fuego, al infierno, a tener que ir a rendir cuentas penales en un juicio espantoso ante el gran trono blanco. ¡Wow! Ahora, Dios dijo, el alma que pecare, que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Ahora, cambiemos el verbo pecar ya no por beber o por comer, sino por pensar. Suponiendo, estamos haciendo un ejemplo ficticio, ¿verdad? Para poder entender más adecuadamente y darle la contundencia, la atrocidad de este decreto condenatorio, lo mortal que es. Entonces es como que Dios dijera, el alma que pensare, esa morirá. Entonces uno podría decir, a ver, ¿pensar qué cosa? Porque dice, el alma que pecare, esa morirá, pero le estamos cambiando el verbo pecar por el verbo pensar, para poder entenderlo mejor el decreto condenatorio. El alma que pensare, esa morirá, supuestamente, si fuera así, que cambiamos el verbo pecar por el verbo pensar. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿qué tipo de pensamiento? El alma que pensare, esa morirá. A ver, ¿pensar en las vacaciones? ¿El alma que pensare en las vacaciones, esa morirá? ¿El alma que pensare en la familia? ¿El alma que pensare en el trabajo? ¿O el alma que pensare en algo bueno? ¿O el alma que pensare en algo malo? ¿Esa morirá? ¿Qué tipo de pensamiento? No importan los tipos de pensamiento, no importa, es la acción de pensar. O sea que no hay que pensar, no. Si piensas, tu alma queda condenada a la muerte. Por supuesto que esto es irrisorio porque estamos hablando de pensar. No, Dios no dice el alma que pensare, ni el alma que bebiere, ni el alma que comiere. Está diciendo el alma que pecare. Esa morirá. Entonces, para que ocurra el arrepentimiento, que es un cambio radical, Dios exige al hombre que haga un cambio absoluto, radical, una transformación absoluta de las creencias que el hombre tiene respecto a cómo se encuentra judicialmente ante Dios. Una vez que el ser humano abandona el estado de niñez, porque Cristo dijo, de los niñitos, de los pequeñitos, de los tales es el reino de los cielos. Así que dejando a un lado a los niños, porque los niñitos están en un estado de incondenabilidad penal. Es decir, los niñitos no han desarrollado a plenitud la conciencia. No han desarrollado a plenitud el pleno conocimiento de
de lo que es bueno, lo que es malo. La conciencia del pequeñito todavía no ha sido desarrollada. Y el Señor es un juez justo. El Señor no va a condenar a un pequeñito que todavía no sabe lo que hace. Entonces dejemos a un lado los niños. Pero sí, cuando el ser humano abandona ya el estado de niñez, mucha gente me ha preguntado, ¿a qué edad ocurre eso? Cuando un ser humano deja de ser un pequeñito. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Ahora, cada día, conforme avanza más la maldad en el mundo, los pequeñitos van dejando su estado de niñez a más temprana edad. Y también depende del ambiente cultural, el ambiente moral, en donde se desenvuelve el pequeñito. Hay pequeñitos que despiertan más tempranamente a la realidad, ya dejan el estado de niñez cuando están inmersos en un ambiente delictivo. Empiezan ya... Hay niños que son más precoces que otros también. Hay pequeñitos que están inmersos en un ambiente cristiano, con valores cristianos. Y hay otros pequeñitos de la misma edad, pero que están inmersos en un ambiente delictivo. Entonces, depende de muchos factores. No todos los niñitos son iguales, como tampoco no todos los seres humanos son iguales. Entonces, no me pregunten a mí cuándo un pequeñito deja el estado de niñez. Solamente Dios lo detecta. Lo importante es que cuando el ser humano abandona el tierno estado de niñez, de estado de inocencia, y ahora el niño adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, ese conocimiento de lo que es bueno y malo lo adquirió Adán y Eva, desobedeciendo a Dios en el huerto del Edén. Cuando Dios le dijo a Adán en Génesis 2, en Génesis capítulo 2, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol, del conocimiento, de lo bueno y lo malo, la conciencia, el ciencia adquirida con ciencia, el conocer lo que es bueno y malo. Eso lo heredó Adán y Eva toda la raza humana. Del árbol del conocimiento, de la conciencia humana, de la conciencia, del conocer lo que es bueno y malo, porque hasta el momento Adán y Eva estaban en inocencia. Estaban desnudos, no tenían vergüenza de su desnudez. Pero ahora todos los seres humanos nos ponemos ropa, ¿verdad? Porque nos da vergüenza la desnudez. Tenemos plena conciencia, sabemos lo que es bueno y malo. Cuando yo cometo un pecado, sé que lo estoy cometiendo, un adulto. Sé que no tengo que mentir. Y cuando miento, estoy mintiendo a conciencia. ¿Me entiendes? Y eso es un pecado. Ahí se concibe, en la mente. Entonces, los niñitos están todavía en un estado de ir adquiriendo la plenitud de la conciencia. Pero los niñitos también cometen pecado, desobedecen al papá, a la mamá, son egoístas o son bondadosos, pero mienten o golpean al prójimo. Dice en el Salmo 51:5, dice el ungido de Jehová, el rey David, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí no se está hablando de que la madre de David tuvo un acto sexual ilícito, no. Es la naturaleza pecaminosa inherente a todo ser humano. Entonces, los niñitos también cometen pecados, pero penalmente Dios no se los toma en cuenta a los pequeñitos. Cuando yo hablo de que Dios le tome penalmente en cuenta un pecado al ser humano, significa que el alma quede condenada, que se aplique el decreto condenatorio. Entonces los niñitos le roban el dulce al hermanito, le tiran el pelo, la mamá le dice, pórtate bien, el niñito se porta mal, pero Dios penalmente no le toma en cuenta el pecado al pequeñito, porque el pequeñito le falta la plena conciencia. Bueno, el tema es que cuando el ser humano ya cruza el umbral entre el estado de niñez y el estado ya de no niñez, y de ahí en adelante Dios sí empieza a tomarle penalmente en cuenta el pecado al ser humano, al primer pecado cometido. De la larga lista de pecados que nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos, al primero, al número 1, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu. Entonces, de ahí en adelante el hombre entra en un proceso de muerte. ¿Y por qué hablo de proceso de muerte? Porque el ser humano es trino. El ser humano es espíritu, cuerpo y alma. Espíritu, cuerpo y alma. Por eso hablo de un proceso de muerte. En Romanos 6:23 dice,
la palabra del Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para el alma en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del. En Romanos 6:23 no dice la paga de los pecados es muerte, como queriendo hablar de más de uno. O sea, la paga de 2, 3, 4 pecados es... No, del uno. Muerte. El decreto condenatorio, esto es muy espantoso, muy espantoso. El alma que cometiere un solo pecado en su existencia aquí en la tierra, esa alma será condenada a la muerte eterna. El alma que pecare, ¿cuántos pecados? ¿Qué tipo de pecados? No importa. ¿Se acuerdan del ejemplo pedagógico? El alma que comiere, esa morirá. El alma que bebiere, esa morirá. El alma que pensare, esa morirá. ¿Comer qué cosa? No importa. ¿Beber qué tipo de líquido? No importa qué tipo de líquido. Es la acción. ¿Pensar en qué? ¿En algo malo, en algo bueno? No importa. Si piensas en algo bueno, quedas condenado a la muerte de tu alma. ¿Pero por qué? Porque pensaste. Es decir, porque pecaste. Estamos cambiando el verbo, ¿verdad? El alma que pecare. Entonces, cuando el ser humano ya deja el estado de incondenabilidad, el estado de inocencia, y adquiere el pleno conocimiento, ahora ya sabe que mentirle a la mamá es malo, que desobedecerle a la mamá o al papá es malo, ya lo sabe ya. Y cuando lo hace, la sentencia contra el pecado, penalmente, la sentencia penal, la condena penal, porque por pecar hay condenas morales, hay sufrimiento, dolor, las consecuencias que se vienen por pecar, que son tipos de condena no penal. Por eso hay que distinguir acá. Todo pecado viene a traer consecuencias terribles para la vida humana. Si yo miento, si yo robo, si yo fornico, adultero, codicio, hay una consecuencia. Y siempre es terrible. Sufrimiento, dolor, vergüenza, enfermedades, hasta incluso la muerte física. Pero aquí hablemos de la condena penal, que es la más terrible, que es la muerte eterna del alma. Entonces, cuando el ser humano ya adquiere la plena conciencia entre lo que es bueno y malo, eso ocurre cuando el ser humano deja el estado de niñez, al pecado número 1, cometido a plena conciencia. La sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre el alma de la persona. Y una vez que el ser humano pecó, dejando el estado de niñez, y eso nos ocurre a nosotros a muy temprana edad, no sé, 7 años, 5 años, 8 años, 4 años, yo no sé específicamente a qué edad ya Dios detecta que, por ejemplo, en mí ocurrió ya la plena conciencia, y ahí dejé el estado de niñez. Entonces, cuando yo cometí mi primer pecado, en ese estado, que es el estado que tenemos todos los adultos, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre mi alma. Y una vez que el hombre pecó, su alma quedó condenada a la muerte. Y una vez que el alma quedó condenada a la muerte por haber cometido un pecado, no hay nada. Créale a Dios, mi querido amigo, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la condena a la muerte de su alma por haber pecado, una vez, quede sin efecto. Nada. Y ahí surgen las religiones. Toda religión, católica, pentecostal, presbiteriana, calvinista, adventista, de todo tipo, bautista, de todo tipo de religión, postula que sí, pero la palabra del Señor dice que no. Entonces, para que el hombre pueda conocer cómo fue que Cristo nos vino a salvar el alma, antes tiene que arrepentirse. Es por eso que en 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26, el apóstol Pablo escribe a Timoteo diciéndole, porque el siervo de Dios, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículos 24 al 26. Que se arrepientan
para conocer la verdad. Si la persona no se arrepiente, no podrá conocer la verdad. No podrá conocer cómo fue que Cristo nos salvó en la cruz, la verdad de las buenas noticias de salvación. Y si no lo conoce, ¿cómo puede creerlo con fe? ¿Cómo el ser humano va a creer en algo que no entiende, que no conoce, que no... ¿Me entiendes? Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación nunca es el arrepentimiento de los pecados. No, eso lo inventaron la gente de las religiones. Siempre tenemos que arrepentirnos de los pecados que cometemos. Tenemos que dolernos del pecado cometido, reconocer que hicimos mal, nos tiene que doler en el corazón, pedir perdón, restituir al agraviado en la medida que nos sea posible, siempre, toda la vida. Siempre cuando yo peco tengo que arrepentirme de mi pecado. Tendría que ser una persona muy malvada para no arrepentirme de los pecados que cometo. Pero mucha atención, el arrepentimiento de los pecados no es el arrepentimiento que Dios sí está demandando al alma para que el alma pueda conocer la verdad del Evangelio y creerlo con fe para ser salvo. El arrepentimiento que Dios demanda y que está en Marcos 1:15, Lucas 13, del 1 al 5, Hechos 17, versículos 30 al 31, Romanos 2:5, 2 de Pedro 3:9, al final del versículo 9, 2 de Timoteo 2, versículos 3, 24 al 26. Ese arrepentimiento se escribe en el griego con el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, metanoia. Entonces, cuando Dios dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, bueno, ahí está Cristo, ¿cierto?, hablando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hace un cambio radical en la manera en que tú, en tus pensamientos, te autopercibes ante mí en el aspecto espiritual, moral y judicial. Porque tú hasta este momento crees que tienes relación conmigo, espiritual, y resulta que estás muerto espiritualmente. Y necesitas que yo te haga nacer tu espíritu de nuevo, nacer de nuevo. Segundo, tú crees que tú puedes dejar de pecar. Pero tú jamás, en toda tu existencia terrenal, podrás dejar de pecar. Nunca. Vas a pecar hasta que te mueras. Cambia tu forma de autopercibirte moralmente ante mí. Entonces, la gente religiosa dice, tienes que arrepentirte de tus pecados y no pecar más. Entonces, hacen suponer el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación como un cambio conductual. O sea, yo me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados, y hago el cambio, el giro conductual. Antes era un pecador mundano que bebía, fumaba, fornicaba y tenía a Dios a mis espaldas, y ahora yo hago el giro religioso. Dejo el mundo atrás y ahora sigo a Dios, a Cristo y ya no peco más. No, si no se puede no pecar más. Entonces, el supuesto arrepentimiento de los pecados, como aquel arrepentimiento que Dios está demandando, es una contradicción. Una oposición tajante al verdadero arrepentimiento que el Señor sí está demandando para la salvación del alma. Es una contradicción, una negación al verdadero arrepentimiento que Dios sí está demandando. Entonces, arrepentimiento es metanoia en griego. El tiempo se ha cumplido, Marcos 1:15. Y el reino de Dios se ha acercado, metanoia. Metanoia, arrepentidos, y creed en el Evangelio. Ampiteste testo Evangelio. Creed en el Evangelio. Metanoia, no el arrepentimiento de los pecados. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os metanoia, todos pereceréis igualmente. Acá, el arrepentimiento es aquí. Que hagas el cambio radical en la forma en que tú te autopercibes ante Dios, en el aspecto espiritual. Toda persona que no ha hecho efectiva la vida eterna consumada por Cristo en la cruz, está espiritualmente muerta. Y Dios no es Dios de muertos espirituales. Mateo 22, 32. Así le dijo Cristo a los saduceos. Saduceos. Eran personas israelitas que no creían en la resurrección. Entonces el Señor les dijo a ellos, ¿no habéis leído en la ley que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos? Entonces los saduceos decían, pero Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Sabemos dónde están las tumbas. Y este hombre dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Entonces, claro, ellos lo estaban llevando al ámbito carnal, sus cuerpos, cadáveres estaban ahí, en la tierra. Pero el Señor está hablando del espíritu. Hubo una persona que quiso seguir al Señor, y le dijo, Maestro, deja que primero entierre a mi padre, y luego voy y te sigo. ¿Y qué le responde el Señor?
El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos espirituales, que están vivos físicamente, pero que están muertos espiritualmente, entierren los cadáveres de sus difuntos, y tú anuncia el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, el Señor le habla a Nicodemo, un fariseo, y le dice, Nicodemo, os es necesario nacer otra vez espiritualmente, nacer de nuevo, nacer de lo alto. Tal como Dios sopló en un barro formado del polvo, aliento de vida, sopló como un viento. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Le sopló el ruaj y el neuma, el espíritu y el alma. Así, de la misma manera, Dios tiene que soplar por segunda vez en los muertos espirituales aliento de vida, nacer de lo alto. Es por eso que en Juan capítulo 3, Nicodemo vino de noche al Señor para poder hablar con el Señor por miedo a los judíos. Fue de noche. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Entonces, Nicodemo estaba muerto espiritualmente por ya haber pecado. Y Nicodemo no se había autopercibido así. Y por eso el Señor le dice, Nicodemo, tú estás muerto espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Y necesitas que yo te haga nacer tu espíritu de nuevo, nacer de nuevo. El Señor le dijo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, oyendo la Biblia, y del Espíritu, o ser objeto del soplo del Espíritu Santo de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios sí está demandando para la salvación del alma, cuya palabra en griego es metanoia, es el cambio radical que tiene que ocurrir en todo ser humano en el aspecto espiritual. Si ya dejó de ser niño, está muerto espiritualmente, y Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de nacidos de nuevo. Entonces tenemos Mateo 22:32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob eran personas pecadoras como usted y yo, y un día murieron espiritualmente. Pero cuando Dios se les manifestó a Abraham, Isaac y Jacob, y ellos oyeron sin ver a Dios, oyeron y creyeron, entonces Dios les hizo nacer sus espíritus de nuevo y fueron justificados por la fe. Fe es convicción de lo que no se ve, pero que está escrito en la palabra del Señor. En 2 Corintios 4:13 nosotros leemos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, lo que está escrito. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito, creí. Conforme a lo que está escrito acá. Entonces, la fe es adquirida, es obtenida, leyendo, oyendo la Biblia. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, leer la Biblia, oír la Biblia, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, yo adquiero fe poniendo atención a lo que está escrito. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, creí. Creí lo que está escrito en la Biblia, no lo que dicen los hombres. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, lo que está escrito en la Biblia. Fe está definido en la Biblia, en lo que está escrito en la palabra del Señor, en Hebreos 11:1, como certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. No lo veo con mis ojos, pero lo leo en la Biblia y lo creo. Creo lo que está escrito en la Biblia, con todo mi corazón. Certeza, convicción de lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero ¿cómo el ser humano va a poder adquirir fe si no presta oídos a lo que está escrito en la Biblia? Y en vez de eso se va a poner a oír a los sacerdotes católicos, a los pastores evangélicos, y no lee lo que está escrito en la Biblia. Va a tener una distorsión de la verdad. Entonces, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por lo que está escrito en la palabra de Dios. El oír, ¿cierto? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces, el alma humana
tiene que reconocer en algún momento de su vida la verdad, de que por haber pecado quedó condenada a la muerte eterna. O sea, tiene que tomar en serio este decreto condenatorio. El arrepentimiento que Dios demanda para la salvación, que estrictamente hablando no es el mero arrepentimiento de los pecados, no, ese arrepentimiento de los pecados siempre tenemos que hacerlo. Pero el arrepentimiento de los pecados no es el arrepentimiento que Dios está demandando al alma para que el alma sea salva. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 5, no se está hablando del arrepentimiento de los pecados. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No de los pecados, no. Por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es el corazón no arrepentido. El alma es el corazón. Dios al alma nuestra le llama corazón. No es el músculo cardíaco, sino que es nuestro ser interno. Yo quiero decir bien claro lo siguiente. Una vez que la persona ha hecho efectiva por la fe la salvación de su alma, lo cual es vida eterna, inmortalidad, el alma inmortal no puede ser condenada a la muerte, porque es inmortal. Vida eterna significa siempre existir el alma en estado de vida, porque es eterno. Eterno significa siempre ser, siempre ser. Que mi ser exista siempre. Nunca dejar de ser, porque si se deja de ser, entonces no es eterno. ¿Ya? In English, always be, siempre ser, always be, never stop being, nunca dejar de ser, never stop being, nunca dejar de ser, porque si se deja de ser, entonces no es eterno. ¿Y qué tenemos nosotros en la santa palabra del Señor? Tenemos 1 Juan 2:25, la promesa que el Señor nos hizo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea que nuestro Creador nos prometió vida eterna. Ahora, yo les quiero decir que una vez que la persona ha obedecido las dos demandas para entrar al nuevo pacto con Dios, entrar a la vida eterna, a la inmortalidad del alma, la salvación ya no se pierde. Es absolutamente imposible. La salvación no se pierde. Entonces, yo exhorto humildemente a toda persona que oiga a instrumentos de oscuridad que dicen que la salvación se pierde, que huyan de ellos. Huyan de esas personas. Pongan mucha atención. Toda persona que está en el camino ancho, al obedecer las dos demandas del Señor para la salvación de su alma, si la persona se arrepiente y cree en el Evangelio, Marcos 1:15, Dios hace dos cosas en la persona. Dos cosas que las hace Dios. Primero, el muerto espiritual cambia su estado. Dios lo hace nacer de nuevo espiritualmente. Su espíritu lo hace nacer de nuevo. Primera cosa. Y la segunda cosa, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, es inmerso dentro, como un sello de garantía, como una prenda en garantía. O sea, eso se llama bautismo del Espíritu Santo. La persona cambia su estado espiritual. Estaba muerto espiritualmente, es decir, estaba sin el espíritu, era un alma viviendo en un cuerpo, era un hombre natural, un hombre muerto espiritualmente. Aquí cuando era niño era trino, espiritual, pero dejando el estado de niñez, pecó, la sentencia contra el pecado se aplicó sobre el espíritu y el ser humano entró en un proceso de muerte que inició con la muerte del espíritu. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo acusa recibo de que el espíritu murió y el cuerpo empieza su propio interno proceso de muerte. Es por eso que el cuerpo tiene que morir, porque un día se pecó y se entró en muerte. Ahora, para el cuerpo es irreversible, irreversible. Entonces, cuando el espíritu muere, el cuerpo acusa recibo de la muerte espiritual y todo lo que antes era ganancia, es decir, la regeneración celular, el sistema inmunológico, todo eso se va deteniendo. Lentamente empieza a detenerse la regeneración celular, que se multiplica las células.
empieza levemente a detenerse el proceso de juventud. Se empieza a detener conforme va pasando el tiempo. Entonces ahora las células se regeneran más lento. Hay más muerte celular y menos regeneramiento. El sistema inmunológico del cuerpo, que tiene tanto éxito contra los patógenos, los virus, las enfermedades, va a ser cada vez más deprimido. En un principio, cuando era joven, el ser humano tenía mucho éxito contra las enfermedades, pero a medida que va pasando el tiempo, el sistema inmunológico empieza a ser cada vez más deprimido. Entonces ya no tiene tanto éxito contra las enfermedades que antes sí las tenía, éxito. Ahora ya no tanto. Entonces empieza el ser humano en un proceso decreciente ya. Es como una curva creciente. El pequeñito está creciendo en juventud. Pecó, muerte espiritual, y ahora empieza un proceso de decrecimiento biológico del cuerpo. Yo que soy ingeniero mecánico, que conozco muy bien la termodinámica tiene 3 principios fundamentales, 3 leyes, que es el principio de conservación de la energía, que la energía no es creada por el hombre, ni se destruye, solo se transforma. El principio de entropía, que a medida que transcurre el tiempo, todo se va muriendo, oxidando, envejeciendo. Eso es irreversible, en un sistema irreversible, sistema cerrado, donde no se puede aportar más energía. Y tercero, el principio de entalpía, en donde la energía va a sufrir un cambio entálpico, o sea, va a salir a otro sistema de existencia de energía. Por eso que la energía cambia, pero no es destruida, solo se transforma. El primer principio, conservación de la energía. Es por eso que, por ejemplo, la energía eléctrica en un conductor de cobre, enfrentado, ahí ocurre el cambio entálpico, a una resistencia, la energía cambia de eléctrica a calórica, luminosa, y un saldo, un residuo de eléctrica. Si antes era 10 volts, ahora es 5. Perdió 5, pero esos 5 se transforman en energía calórica, joules, y energía térmica, o sea, luminosa. Un lumen, por ejemplo, luminosidad. Pero sigue siendo 10. Lo que pasa es que se transformó la energía, pero sigue siendo la misma. Cuando el alma, que viene a ser como la energía, porque la energía es lo que genera movimiento. En un sistema de partículas que no se ve movimiento, un ingeniero mecánico puede decir, no hay energía, porque no se ve movimiento. O sea, en un sistema de partículas, mirado al microscopio, cuando yo no veo que las células, o las partículas infinitesimales, el electrón, las células, en este caso, del cuerpo, no hay movimiento, entonces yo digo, no hay energía. Porque la energía causa el movimiento. Nosotros los ingenieros mecánicos le llamamos cantidad de movimiento. A mayor cantidad de movimiento de un sistema de partículas, mayor energía. A menor cantidad de movimiento de un sistema de partículas, menor energía. Es cuando colocamos la tetera en el quemador de la cocina. Le inyectamos calor y empieza a bullir. Y cambia el estado de la materia, ¿verdad? De líquido a gaseoso. O de gaseoso a líquido si se le deja de aportar energía. O sea, el aporte de energía cambia el estado de la materia. Bueno, eso ya entra a ciencia y yo no quiero meterme en ese... Yo domino muy bien la termodinámica, pero lo que quiero decir es que la energía es como el alma. Y la materia es el cuerpo. Entonces, la materia en un sistema cerrado, donde no hay más aporte de energía, digamos, de gaseoso a líquido y a sólido, ese proceso reversible ese proceso de retroceso es irreversible. Sí, porque el estado gaseoso hay mucho movimiento particular. Si se le deja sin aplicar más energía, el estado gaseoso y precipita, condensa, queda a líquido. Y ahí se ve menos cantidad de energía, menos cantidad de movimiento particular. Y si se le deja así, sin aporte de energía, entonces se enfría y queda sólido. Un cubo de hielo. Y ahí ya no hay movimiento de partículas. O sea que en los estados irreversibles termodinámicos, el estado de la materia está condenada a quedar hielo. ¿Me entiendes? A menos que haya un aporte de energía y se derrita el hielo y quede líquido y se le vuelve a aportar energía y ahora quede gaseoso, a menos que no ocurra eso, queda líquido. Muerte celular, muerte de partículas. No hay cantidad de movimiento. Eso ocurre con la materia, ¿ya? Pero la energía
No se ve, pero se ve su efecto. Por ejemplo, se le aporta calor al agua. O sea, no se ve la energía, pero se ve que el agua empieza a ebullir, a moverse, ¿cierto? Y empieza a convertirse en gas. No se ve la energía, pero se ve su efecto. No se ve mi alma, pero se ve el movimiento mío. Incluso cuando yo estoy durmiendo en mi cama, me muevo. Me estiro en la cama, ¿cierto? Me volteo. Significa que mi alma está dentro de mi cuerpo. Pero cuando el cuerpo queda cadáver, el alma salió del cuerpo. Es el alma la que tiene la vida. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, tu alma, porque de ella emana la vida. Cuando el alma que tiene la vida abandona el cuerpo pierde la vida, queda cadáver. Es el alma la que tiene la vida. El alma es la que tiene el movimiento, la energía. Es mi yo, mi ser interno. Y Dios dijo en Lucas 16:26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo, en esta vida, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. O la historia del rico insensato, de Lucas 12, versículos 3 al 21. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Entonces el rico necio murió, su cuerpo ahí quedó, pero su alma salió a la eternidad. Nosotros hemos sido encapsulados por el Creador en un espacio físico-temporal. Físico-temporal, un sistema cerrado, igual que la termodinámica. Entonces el ser humano nace en este mundo, su cuerpo entra en la entropía, empieza a envejecer hasta que un día el cuerpo muere y el alma hace un cambio entálpico. Aquí se produce el cambio entálpico. La energía siempre va a existir, el alma siempre va a existir en otro estado de existencia. En otro estado de existencia. Igual que la energía eléctrica, cuando pasa por una resistencia de tungsteno, por ejemplo, estamos hablando de los focos, la ampolleta, y prende, se convierte en luz la energía, pero hay un saldo de energía eléctrica residual. Pero también la energía eléctrica cambió a luminosa y a calórica, porque también hay calor. De hecho, hay calefactores eléctricos. Entonces, se produce el cambio entálpico. La energía siempre va a existir, lo que pasa es que en otra forma de existencia. Eso obedece al primer principio de la termodinámica. La energía no se destruye, solo se transforma. Solo se transforma, es constante, siempre es la misma. Siempre ser, siempre ser. Ahora, el Señor Jesucristo nos habla de la realidad espiritual, moral y judicial que compete a todo ser humano en Mateo 7, versículos 13 y 14. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es al infierno. El infierno es una antesala en tormentos nada más, en espera del juicio espantoso ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Para aquí, rendir cuentas penales los seres humanos por sus pecados, y cada pecado es muerte eterna del alma. Desamparo eterno en el lago de fuego. La muerte segunda, la muerte del alma, lago de fuego. Infierno, juicio ante el gran trono blanco, lago de fuego. En Hebreos capítulo 12 dice, y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, ofrecido una sola vez. Él fue condenado en vez de nosotros para que nosotros no vayamos al juicio. De eso se trata la salvación, de no ir a juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Ah, pero es que vino Cristo a librarnos del juicio. Cristo dijo, estando aquí en la tierra, en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al Padre y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso lo que promete Cristo. Ya, entonces el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos, no pocos, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice, son pocos los que entran por ella. Dice, son pocos los que la hallan. De los pocos que la hallan, ¿cuántos finalmente lograrán entrar por ella? Por la puerta estrecha que comunica el camino angosto que va a la vida. Menos de los pocos que la han hallado. Ahora, para que entendamos la diferencia entre hallar versus entrar. Hallar significa creerle a Cristo.
creer que Cristo me salvó. Creerlo aquí, con la mente. En griego la palabra es ginosko. G-I-N-O-S-K de kilo. O, ginosko, conozco, sé, entiendo, creo. ¿Cómo no voy a creer si sé? Creo que Cristo me salvó del infierno. Que Él en vez de mí murió por los pecados de mí. Creo en el Evangelio. Aquí, lo creo aquí. He oído, he leído, he oído y la información me llegó aquí. La creo, la domino, la conozco, ginosco, creo. Eso es hallar. He hallado a mi Salvador. Creo en Él. Sí, pero Dios pide que aparte de creer, tú creas con fe. Añadas certeza y convicción a tu creer. Porque si no, Dios no va a sumergir, no te va a hacer nacer de nuevo, tu espíritu, no lo va a hacer, y no va a sumergir dentro de ti al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. No vas a ser objeto del bautismo para salvación, bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez y para siempre. No dos veces, no, una vez. Es por eso que en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 leemos, habiendo oído cómo fue que Cristo nos salvó, habiendo oído la buena noticia de salvación, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, con todo tu corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el bautismo. Ingreso del Espíritu de Cristo dentro, como un sello de garantía, que garantiza que tú creíste con todo tu corazón. No que creíste solamente dudando, sino que creíste con todo tu corazón que Cristo te salvó. Que cuando tú pecas, matas, robas, violas, fornicas, lo que hagas, tienes vida eterna. Y eso ocurre en muy pocas personas. Creer aquí, con la mente, es encontrar, hallar, saber, conocer, creer, aquí. Ahora, ¿qué es lo que es entrar? Entrar es que lo que se creyó aquí sea creído acá, con el corazón. Que esto que está creído aquí baje a ser creído con el alma. Eso es fe, certeza absoluta. Si Cristo prometió vida eterna, 1 Juan 2:25, y eterno es siempre ser. Siempre ser. Always be, always be, always be. Never stop being, never stop being. Nunca dejar de ser. Porque si deja de ser, entonces ya no es eterno. ¿Cómo yo voy a decir que algo es eterno si deja de ser? Eterno es siempre ser. Y Cristo prometió vida eterna. Siempre ser en estado de vida. En ningún momento dejar de ser en estado de vida. Entonces, cuando alguien que es pentecostal o de alguna religión carismática te dice la salvación que Cristo consumó en la cruz se pierde, tienes que huir de esa persona. Porque es una persona que te está objetando la vida eterna que Cristo consumó en la cruz. La está invalidando. Está convirtiendo a Cristo en un mentiroso. Y eso no tiene perdón penal. Miren, la condenación al infierno no es por cometer pecados. No, querido amigo, no. No es por ser un pecador y que yo muera pecando. No. Mucho cuidado para que ustedes sean liberados del engaño religioso, de las mallas religiosas, de las redes religiosas. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Mis méritos cuentan. Es lo que hizo Cristo más mis méritos. Miren, toda vez que una persona continúe muerto espiritualmente, en el camino ancho, para poder ser salvo él, toda su justicia para Dios son trapo de inmundicia. Una vez que la persona entró por Cristo desde el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición y entró por la puerta estrecha al camino angosto, aquí ha ocurrido dos cosas que ha hecho el Señor. Primero, su espíritu, Dios lo ha hecho nacer de nuevo, y segundo, ha sellado, ha hecho sumergir el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo del Señor, dentro del cuerpo físico, dentro de mí. Está el Espíritu de Cristo. Eso es bautismo. Y ese ingreso del Espíritu Santo es hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta el evento de la redención de nuestros cuerpos, hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta ese evento. O sea,
el Espíritu Santo ingresando dentro en forma invisible, espiritual, no sale nunca más hasta el evento del arrebatamiento. Porque el Espíritu de Cristo es la prenda en garantía que nos deja el Señor, diciéndole al Señor, yo te garantizo que cuando vengan las nubes a llamar a mi iglesia, tú te vas conmigo. Y te voy a dejar una prenda en garantía, mi Santo Espíritu. Te lo voy a ingresar dentro de tu cuerpo. Eso es bautismo. Entonces, cuando la persona es salvada, no se puede perder la salvación, porque cuando es salvada del infierno, la persona hace efectiva la vida eterna por la fe en el Evangelio. La persona es objeto de dos cosas. Dos cosas le suceden, dos cosas acontecen en la persona, que las hace Dios, estas dos cosas. La primera es que Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, primero. Como Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, no es Dios de muertos espirituales, Dios no puede tener relación con un muerto espiritual, no puede ingresar el Espíritu de Cristo dentro de una persona que está muerta espiritualmente. No puede. Porque el muerto espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo primero que tiene que ocurrir es que Dios primero le haga nacer su espíritu de nuevo para que esa persona sí pueda tener contacto con el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo primero que ocurre es el cambio en el estado espiritual. Por eso se habla de entrar desde la muerte a la vida. Cristo dice, el que oye mi palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida en el ámbito espiritual. Aquí estaba espiritualmente muerto, pero aquí ahora está espiritualmente vivo. Nació de nuevo, antes estaba muerto, ¿ya? Y una vez que la persona ahora tiene su espíritu nacido de nuevo, ahora sí, como Dios es Dios de vivos, espirituales, y no de muertos, y la persona ahora ya está viva, recobró su estado espiritual de vida, porque antes estaba muerto, ahora sí que el Espíritu de Cristo puede ingresar dentro, para que haya comunión entre el espíritu propio humano, nacido de nuevo, y el Espíritu Santo de Dios. Haya conversación, diálogo, relación. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo le está escribiendo a un pequeño grupito de personas que habían hecho efectiva la vida eterna por la fe, pero que estaban reunidas en Éfeso. O sea, de toda la gente de la localidad de Éfeso, el Señor le está escribiendo a los apartados, santos. Apartado significa un pecador que por Dios fue tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Apartado, santo, lo apartado. En las religiones se le da una connotación que no es tal, que no es cierta, a la expresión santo. La connotación, el significado que se le da es que es una persona que no peca más, que se merece el cielo, que es muy buena, bondadosa. No, santo significa apartado por Dios. Y punto. Etimológicamente es lo único que significa, que Dios lo tomó y lo apartó. Lo tomó de entre la gente del mundo y lo apartó para Él. Pero la persona sigue siendo un pecador. Ahora, santidad, etimológicamente hablando, significa la cualidad de un santo. Es decir, específicamente es la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. En Hebreos 12:14, cuando leemos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, tenemos que entender lo siguiente. Sin que ustedes que todavía no han sido salvos del infierno, que todavía están caminando en el camino ancho que va rumbo a la perdición, sin que ustedes, Dios, los tome a ustedes y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la santidad es Cristo. Cristo es la santidad. En nosotros está la pecaminosidad. Nosotros no somos santos así por nosotros mismos. Somos pecadores. Ahora, cuando Cristo en forma espiritual es sumergido dentro de mí, y ahora Cristo está en mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, inherente a la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que un legítimo salvado, genuino, verdadero salvado, de los poquitos que han entrado, porque los que hay en la puerta estrecha para entrar al camino angosto son pocos. Entonces, lo menos que son los pocos, el sustrato, digamos, de los poquitos que han hallado, los mucho menos que han logrado entrar, que se entra por la fe,
hacemos nuestras, los poquitos que hemos sido salvos, la manada pequeña, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Gálatas 2, capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sumergido dentro de mí. El Espíritu de Cristo está en mí. Cristo vive dentro de mí. Cristo es la santidad. La santidad está en mí. Yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo sigo siendo un inmundo y perverso pecador. Sí, porque esos son los pecados, inmundos y perversos. No hay pecados lindos, pecados bonitos, olorositos. Cualquiera sea el pecado que usted cometa, es inmundo y asqueroso. Claro. Y dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.